Hola a todos, bienvenidos a la tercera sesión de nuestro ciclo de conferencias Innovando la Procura. Mi nombre es Laura Gómez, directora de venta de España en Wolters Kluwer Legal Software. Como sabéis, nosotros desde Wolters Kluwer Legal Software somos proveedores líderes proporcionando soluciones tecnológicas jurídicas para despachos de abogados, despachos de procuradores como nuestra solución Camaleón y departamentos jurídicos in-house. Innovando la Procura resulta una serie de webinars exclusivamente para procuradores, de ahí que sea tan novedoso y que nace con una vocación muy clara: profundizar a través de la opinión de los expertos en los temas que preocupen a la profesión del procurador y que pueda contribuir a que presten sus servicios a los clientes y a la administración de justicia con el máximo valor añadido y eficacia. Hoy contamos con Paloma Delgado, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Collado Villalba, incorporada a la carrera judicial desde el 2001 y ejerciendo su actividad en este juzgado desde el 2010. Además, ha impartido cursos sobre esta materia de carácter municipal en centros educativos, en la Universidad de Baleares, para fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto Policía Local, Nacional y Guardia Civil, y hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid, así como también ha impartido cursos de especialización para la abogacía en la Comunidad Autónoma de Baleares y para la Procura en Madrid. En esta tercera sesión, Paloma nos hablará sobre cómo los procuradores pueden desempeñar un papel aún más relevante en los procesos de violencia de género. Así que sin más dilación, muchísimas gracias, Paloma, por tu participación y por compartir tu conocimiento con esta comunidad de innovación legal. Buenas tardes. Lo primero, empezar por ser agradecida a vosotros por el hecho de poder estar aquí, tanto a la organización como, por supuesto, a todas las personas que un día como hoy, un jueves por la tarde, a las 5 de la tarde, se conectan a una cosa de este tipo, que, lógicamente, la persona que pretende transmitir o contaros un poco cómo considera y cómo valora esta profesión, pues os lo agradezco mucho. Ya digo, porque tiene el mérito de estar conectados a estas horas, a este tipo de actividades. Considero, por tanto, que además de agradecer, como ya me han introducido, bueno, la introducción da un poco de miedo, porque cuando uno lee eso de que uno es experto en algo, no deja de ser una cosa que genera una gran responsabilidad. Pero bueno, al menos trataremos bueno, dentro de lo que se me ha delimitado el objeto de esta exposición, de que contaros un poco cómo veo las cosas, y en cualquier caso no tengo el menor problema ni el menor inconveniente en que nadie interrumpa, pregunte, todo lo contrario. A mí no soy nada partidaria, como podréis ver, de los rollos, de soltar rollos. Yo he hecho muchos cursos en mi vida, muchos me han aburrido muchísimo y me han resultado totalmente infructuosos, y por eso pretendo no repetir ese tipo de patrones de los cursos que hemos hecho algunas veces y todos sabemos, por nuestra obligación o por motivos profesionales o porque no nos ha quedado otro. Como ya se ha dicho inicialmente, yo trabajo en un juzgado de violencia sobre la mujer. A lo mejor no sé si conoceré a alguna de las personas que me escuchan. He tenido la oportunidad de impartir otro tipo de cursos y a través del Colegio de Procuradores, precisamente, que no puedo agradecer más a Carmen, a la vicedecana, que es una de las personas con las que es un auténtico placer he tenido la suerte de conocer y de trabajar. Y a lo mejor por eso digo, a algunos este tipo de ponencias puede resultar un pelín parecido o similar a lo que he impartido en dicho colegio, pero creo que es muy importante que empecemos a dar cursos a los procuradores y no cursos generales del derecho para todo y para todos. A la hora de poner un título, quizá yo me encontré, a la hora de ver cómo iba a desarrollar esto un poco, con la dificultad de condensar un poco qué os puede interesar, porque claro, desde el juzgado de violencia sobre la mujer, pues yo en mis 18 años de dedicación exclusiva, ya que me incorporé a la carrera, perdón, me incorporé a la carrera hace tiempo, me tenéis que disculparme porque acabo de salir de un proceso de neumonía. Todavía no estoy totalmente recuperada y espero no molestaros demasiado, que la tos no haga demasiado acto de presencia y no molestar demasiado, porque la verdad que lo siento muchísimo, pero no consideraba adecuado cambiar la fecha o posponer esta intervención, pero realmente todavía no tengo una curación total, me vais a disculpar.
Si en algún momento tengo que parar algún segundo para beber agua, por desgracia mío esto ser, lo cual no puede ser más desagradable y desde luego me disculpo. En cuanto a la hora de delimitar, yo vi que se me preguntaba o se me hacía referencia a el papel actual del procurador en el proceso penal y en concreto en el juzgado de violencia sobre la mujer, profundizando sobre cómo se podrían ampliar las funciones. Creo que es un tema realmente interesante a tratar. ¿Por qué? Porque todos conocéis, lógicamente, como profesionales que sois, el papel en el proceso penal, pero en el proceso de violencia sobre la mujer hay algunas modificaciones en torno a las formas de personación y fundamentalmente al momento de personación que creo que merece que hagamos alguna referencia o podamos parar un poco en ellas. Creo que el procurador es una profesión sumamente importante y que tenemos que aprovechar más. Es una persona que tiene unos determinados conocimientos, licenciado en Derecho, con el título de Procurador del Ministerio de Justicia, con una colegiación, y creo que, si bien los medios telemáticos pueden haber supuesto, en algunos casos, puesto que ahora no tenemos tanto contacto personal o directo con la figura del procurador, alguna merma en cuanto a nuestra relación personal, no merma en absoluto en cuanto a sus funciones, que siguen siendo fundamentales y de las que no podemos prescindir, pero como vais a ver, en el juzgado de violencia quizá todavía incluso lo podríamos aprovechar más o podría haber alguna forma de incluso ampliar este tipo de funciones. Si generalmente hemos entendido que es un representante en tribunales, intermediario en los juzgados, colaborador con los abogados, preocupado tanto de las comunicaciones, la persona responsable de los plazos, creo que podemos llegar a mucho más. Y poco a poco es lo que trataré de transmitiros de alguna manera, además de dar el régimen legal, puesto que se hace referencia al papel actual en el proceso penal y en concreto en el de violencia, pero como yo creo que hay algunas labores que podrían ser perfectamente asumidas y en las que a veces nos encontramos un poco huérfanos o necesitaríamos a una persona con conocimientos obviamente en derecho y profundos como los que tiene este colectivo, que nos podría ayudar a desarrollar mejor todavía, al menos en un juzgado como el de violencia sobre la mujer, que es tan especial en cuanto a sus características. Yo creo que, sin perjuicio de que uno nunca va a adentrarse en si sabe o no sabe sobre ninguna materia, Dios me libre y experta en nada, pero llevo 18 años al frente de un juzgado exclusivo. Ya me ingresé en la carrera judicial cuando no existía todavía desgajada la violencia de género, pero sí, ya nos ocupamos, como no podía ser de otra manera, en 2001 de la violencia doméstica, puesto que yo empecé mi carrera en juzgados únicos, en los que llevaba todas las materias, y luego pasé en 2007, cuando siendo magistrada, al exclusivo de violencia hasta la actualidad, es decir, 18 años en el exclusivo de violencia. Y, por tanto, me permite, daros un poco mi visión sobre cuál es la labor de todos en el juzgado de violencia y cómo las podemos mejorar, es que eso siempre podemos. En cuanto al papel del procurador en el proceso civil, nada tengo que decir, lo conocéis todos, de una manera igual o más profunda que la mía, que ahora lo tengo un poco olvidado, salvo en la materia del derecho de familia, pero además es más fácil de explicar. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que la mayoría de los procedimientos, excepto alguno que adolece de un carácter excepcional y en materia de derecho de familia y poco más, o jurisdicción voluntaria, necesitan se principian por demandas que ya van firmadas, como ya hemos comentado en casos excepcionales, por la persona del procurador. Pero es muy distinta la intervención en el proceso penal, que es de lo que aquí nos vamos a referir. En el proceso penal, al tener en cuenta que las cosas nos llegan a los juzgados con distintas formas de noticia criminis, hace que el papel del procurador, podemos decir, que se posponga un poco en el tiempo. La posibilidad de que nos entren los asuntos, en el caso concreto de un juzgado de instrucción, o en el caso yo ya me centro en mi juzgado de violencia, los atestados de las fuerzas y cuerpos de seguridad, las denuncias particulares, los partes médicos, los testimonios de otros procedimientos de otros juzgados o la querella, son las formas normales a través de las cuales tiene entrada el procedimiento. Excepto la querella, que como todos sabemos no solo necesita poder, sino además con carácter especial y ya requiere profesionales especiales, el resto de las anteriores no lo van a necesitar en un momento inicial, pero sí, por supuesto, luego lo vamos a necesitar en un momento posterior, y además en violencia esto se ha modificado y creo que es importante que lo hagamos un especial hincapié. Además, la querella es un procedimiento que en materias como el juzgado de violencia yo os podría decir que no creo que haya tenido pues ni una docena en toda mi carrera. Es rarísimo que principien, o al menos en los juzgados que yo he servido, que principien por querella, sino por el contrario, atestados de las fuerzas de seguridad o, en su caso, denuncia. Ello no quiere decir que por ello no pensemos que es
una figura muy, muy, muy importante de auxilio del procedimiento. ¿Por qué? Pues yo creo que tendemos a una cierta, a mi juicio, todo por supuesto a mi juicio y mi opinión personal, deshumanización del procedimiento, que para mí se va a condensar mucho más y se va a hacer mucho más evidente con los tribunales de instancia. Los famosos tribunales de instancia que nadie sabemos ni cómo funcionan ni cómo van a funcionar, ni yo tengo una gran fe, no os lo voy a negar, opinión puramente personal, de persona sometida absolutamente con claridad al imperio de la ley, que hará lo que le manden y cómo se lo manden, pero tiene muchas dudas sobre el funcionamiento de los tribunales de instancia, tal y con lo poco que sabemos en la actualidad. Se pretende precisamente apartarnos a unos de otros desde el punto de vista, hacemos servicios comunes, los jueces ya no tendremos una relación tan directa con nuestras propias oficinas, nuestros propios funcionarios y, por tanto, con los profesionales. Sí, nos vamos a ver y a juntar, lógicamente, los juicios en las vistas, eso no cabe la menor duda, lo hacemos y lo haremos, pero yo creo que la justicia ha funcionado también muy en gran parte gracias a ese voluntarismo, gracias a ese buen hacer, gracias a esa intervención de las personas en el procedimiento, que aquí es donde para mí tiene una gran relevancia y siempre la ha tenido la figura del procurador. El órgano de enlace en los juzgados, el órgano que viene a hablar contigo cuando hay una suspensión inmediata, que por supuesto no va a llegar por vía Lexnet, la persona que viene a comentarte las avatares, lo que ha pasado, ese enlace, esa necesidad de tener un interlocutor en el procedimiento, yo nunca voy a dejar de decir la importancia que tiene para mí, lo que yo me he sentido ayudada y lo que facilita. Ya digo, los medios telemáticos serán magníficos y estupendos, pero yo me encuentro con que los escritos por vía Lexnet no han entrado, tenemos una vista, aparece el procurador el pobre y me trae que la señora ha mandado un parte médico porque dice que al final no viene. Todo ese tipo de labores, pues cada día se pierden más. Yo entiendo que hay que avanzar con los tiempos, hay que avanzar con los medios, pero bueno, yo personalmente me gustaba más una justicia mucho más humanizada que lo que voy a tener que vivir ahora, pero lógicamente, como todavía, si Dios quiere, tendré muchos años de carrera, porque ya saben que hasta los 72 a los jueces no nos jubilan, si Dios quiere que los vea, pues lógicamente me adaptaré a las nuevas circunstancias, pero no sin dejar de decir que yo estaba encantada con las circunstancias anteriores. Como todos sabemos, y centrándonos ya en la participación del procurador y, por tanto, la intervención de la parte y el problema de la personación en el proceso penal para llegar al proceso de violencia, todos tenemos claro que la capacidad para ser parte no otorga la capacidad para actuar válidamente en un proceso penal. La necesidad de, todos sabemos lo que es la defensa técnica y la necesidad de la representación, como ya hemos mencionado. Si bien anteriormente, en el proceso penal, que es en los que tenemos que centrar, los artículos 109 y siguientes nos hacían referencia a cómo se constituye una acusación particular y en materia de defensa, cuando necesitamos al procurador dentro de los procedimientos penales, tanto para la parte denunciante, acusadora, como en el ejercicio del derecho de defensa, para el investigado, para el detenido, podemos decir que las funciones del procurador se encuentran un poco más limitadas en la fase de instrucción, no así en la fase intermedia, en la fase de juicio oral, en la fase de recursos o en el resto de fases en que ya tenemos constituida nuestra acusación particular y nuestra defensa con sus profesionales y ya podemos trabajar de una manera mucho más ordenada y más directa con ellos. ¿Qué ocurre, por el contrario, en el procedimiento penal? Como ya hemos visto, las distintas formas de acceso hacen que la constitución de la acusación particular, conforme estaba regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 109 y siguientes, se hacía referencia ¿a qué? Al escrito de calificación. Por tanto, lo hacíamos necesario para el paso a la fase intermedia. No tanto para la fase de instrucción, que se puede desarrollar, como sabemos, es el abogado el que tiene en este caso la representación hasta el momento de que se hace imprescindible por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y teníamos unos límites de personación con los escritos de calificación profesional. En cuanto a la defensa, también desarrollábamos el procedimiento sin la necesidad de un procurador, excepto que la gente así lo desee, faltaría más y lo ponga de su confianza. Yo me refiero cuando es imprescindible o cuando tenemos que recurrir a los de oficio. Y eran los autos de apertura, ya de los autos de apertura al juicio oral, necesitamos hacer una designación, necesitamos ya para el escrito de defensa, pero en las primeras fases instructorias del procedimiento no nos podíamos desarrollarlo, al menos podíamos o podemos desarrollarlo sin necesidad de la intervención de este profesional. Pero ¿qué ha pasado en el juzgado de violencia sobre la mujer? Que se ha producido un giro importante o un cambio en cuanto a cómo vamos a hacer la personación de la presunta víctima en el proceso penal, en el juzgado de violencia. Fue la reforma que se efectuó a través de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley 1/2004, y luego posteriormente el Real Decreto Ley 918 de 3 de agosto, que fue el que hace referencia
a las medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, los que supusieron o han supuesto podemos decir, una modificación de las reglas temporales de admisión de las personaciones, en este caso de las presuntas víctimas, como acusación particular. Luego, posteriormente, veremos por qué consideramos que se ha producido esta modificación o esta facilitación del acceso a la constitución de acusación particular y los problemas que eso luego posteriormente va a traer, a efectos de dispensa, el artículo 416 del enjuiciamiento criminal y en otras materias. La exposición de motivos ya de la ley decía que teníamos que mejorar, decía expresamente, la participación de la víctima en el proceso penal. Yo realmente no sé si es necesario mejorar la participación. Yo, desde luego, el hecho de que, bueno, yo creo que las leyes de violencia de género han permitido una facilitación de acceso de la administración a la administración de justicia, eso yo creo que a todos nos parece bien, han supuesto cambios tan radicales y tan rotundos como el artículo 15 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por primera vez la competencia no es de los juzgados, donde no lo tienen los juzgados, como ocurre en el artículo 14 de todos mis compañeros de instrucción, donde acaecen los hechos, sino que por primera vez, en aras de esas facilidades, se da la facilidad incluso que es el domicilio de la víctima, lo cual tampoco, como de la presunta víctima, lo cual no está exento de problemas tampoco en determinación, ha hecho falta jurisprudencia para clarificar ese artículo 15 bis, pero en todo caso se ha pretendido facilitar atrayendo, por eso precisamente también, incluso la justicia a la casa de uno, al domicilio de uno, para facilitar. ¿Qué se ha entendido, por tanto, a través de esta incursión o que se hizo, o a través de esta reforma que se hizo, el artículo 20 de la Ley de Violencia, añadiendo los apartados que vino este desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género? Pues añadió, en primer lugar, bueno, ya está, que los colegios de abogados adoptan las medidas necesarias para una designación urgente e inmediata de letrado o letrado de oficio en los procedimientos por violencia de género que asegure la inmediata presencia y la asistencia de las víctimas. En segundo lugar, menciona que los colegios de procuradores deben adoptar las medidas necesarias para la designación urgente del procurador o procuradora, obviamente, en los procedimientos que se sigan cuando la víctima o presunta víctima desee personarse como acusación particular. Nos explica igualmente el siguiente párrafo que se introdujo con el número 6. Nos decía que el abogado tendrá la habilitación legal para la representación hasta que tengamos la designación de procuradora. Eso no es una modificación, pero es muy importante hacer referencia al párrafo 7 que se introdujo, que dice que las víctimas de violencia de género pueden personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento, si bien con algunas limitaciones, como no puede ser de otra manera. No se pueden retrotraer ni reiterar las actuaciones que ya se han practicado antes de las personaciones, ni nunca pueden suponer una merma del derecho de defensa de las personas que puedan resultar acusadas. En este caso, creo que, si bien parece que a veces es necesario recordar estos principios básicos o fundamentales, yo creo que casi ni debería ser necesario. La materia de la violencia de género es derecho penal. Como tal, se rige por las normas del derecho penal, por las normas procedimentales, con alguna variación como lo que estamos comentando, como igualmente por los principios básicos del derecho penal español. Eso no lo podemos olvidar. O sea, que haya que decir que no podremos mermar el derecho de defensa, que este tipo de cosas yo creo que es evidente. O sea, esto no, por mucho que sea violencia de género, ni podemos invertir la carga de la prueba, hay que respetar la presunción de inocencia, hay que respetar el indubio pro reo, hay que respetar el principio de intervención mínima. No nos olvidemos que nos estamos manejando en todo momento en el proceso penal y que la violencia de género es un tipo de proceso penal, con unas diferencias a las que luego os haré referencia, que pueden hacer que el proceso discurra de una manera diferente. Sí, eso no lo voy a negar nunca, es un proceso diferente, es un proceso que requiere otro tipo de inmediación, es un proceso que requiere, bueno, podemos decir con unas características especiales, una formación especial por parte de todos, de ahí la maravilla de que haya turnos especiales. Luego hablaremos, lógicamente eso es el Colegio de Procuradores quien mejor lo puede explicar, algunas de sus iniciativas que a mí me parecen maravillosas, en turnos especiales. Yo creo que todo lo que se puede hacer especial o de especialización es bueno en materia de violencia de género y en cualquier otra. El derecho es tan amplio que hoy en día no lo abarca nadie, no hay ninguna manera de abarcar nada. Entonces, cuanto más especializados estemos y más podamos profundizar en los temas, mejor nos manejaremos todos. Nadie puede conocer todo tipo de jurisprudencias. Hoy en día hay jurisprudencia en cualquier materia. Incluso, por ejemplo, una tan limitada como a la que yo me dedico, 18 años en un exclusivo de violencia, hace que te permita llevar un cierto, podemos decir, no voy a decir control porque sería muy osado por mi parte, pero te permite conocer
las legislaciones, los avances, las jurisprudencias, las modificaciones, porque es tan limitada desde el punto de vista de legalidad, tan compleja y con tantos casos diferentes, cuando hablamos de los casos a los que nos enfrentamos cada día. El ser humano es increíblemente rico en experiencias de todo tipo y uno cree que lo ha visto todo y no ha visto todo. Nunca ha visto todo ni nunca verá todo. Y en esta materia incluso tampoco. Uno cree que ya no se va a sorprender, que uno es muy mayor, que lleva muchos años dedicado a esto y te sorprendes. Muchas mañanas te sorprendes con nuevas cuestiones. Pero, en cualquier caso, yo creo que es fundamental, y no puedo dejar de decirlo, que es derecho penal y, como tal, principios básicos, salvo alguna excepción, porque la ley así lo ha considerado y, como tal, todos tenemos que respetar por el tipo de materia en la que se trata, pero derecho penal básico, por lo cual no mermar el derecho de defensa del acusado es básico en esto y en cualquier otra materia. Es evidente que se tiene que establecer un límite a que tampoco ni se pueda, el hecho de que uno se pueda personar en cualquier momento del procedimiento, me parece que está muy bien y ahora diré por qué y por qué creo que podría ser necesario por algunas especialidades de la materia de la violencia de género, pero ni retrotraer, no podemos volver las actuaciones hacia atrás, no podemos reiterar lo ya realizado. Sintiéndolo mucho, si uno se persona con posterioridad y ya hay muchas cosas que se han realizado, ¿cómo vamos a volver atrás, a volver a rehacer lo ya hecho? No sería justo, por supuesto, para nadie, ni para todos los que tuviéramos que repetirlo todo, pero bueno, al fin y al cabo nosotros sería trabajo, ni para las personas, no podemos volver a traer a la gente que ya ha venido, no lo podemos volver a hacer. Uno se puede personar desde el momento que quiera y se le ofrece la posibilidad de hacerlo en todo momento, pero nunca podemos retrotraer, ni tampoco reiterar. No podemos volver a hacer. El que se incorpora al procedimiento tiene que admitir lo que ya está hecho para evitar precisamente eso. No suponer una merma de nadie, no amplificar el trabajo de una manera inadecuada, sino, bueno, te admito la posibilidad de incorporarte al procedimiento con posterioridad, pero no afectando, no de una manera que pueda afectar a lo que ya se ha desarrollado del procedimiento respecto a la otra parte. No podemos olvidar que en el derecho penal estamos con una persona que resulta denunciada, investigada, detenida y, lógicamente, las dilaciones del procedimiento, bueno, esas no son buenas para nada ni para nadie, pero tampoco podemos hacer que la aflicción que le supone a cualquier persona un procedimiento de carácter penal pueda suponer la repetición, la reiteración de cosas, de actuaciones que se han llevado a cabo de manera correcta y no puede suponer en modo alguno volver a retrotraer. Por tanto, esto supuso una reforma respecto al incluso el Estatuto de la Víctima de la Ley 4 de 2015 del 27 de abril, sí establece muchos de los preceptos, la posibilidad, establece muchísimas garantías, muchas ventajas de todo tipo para las víctimas, desde explicar toda la parte de la Oficina de Asistencia a la Víctima, todos los derechos, no solo en el procedimiento, sino antes del procedimiento. Ya se permite que la gente cuando va a poner, y se le posibilita, cuando va a poner una denuncia, ya puede ir con profesional asignado a ponerla, ya puede tener determinados medios para su información, incluso antes de ponerla, mientras la pone, los cuerpos de seguridad se establecen todos los derechos habidos y por haber de información, de la utilización de toda clase de medios, de intérpretes, todo lo que la gente pueda necesitar, para mi gusto, entendido en un sentido muy amplio. Creo que se ha facilitado muchísimo el acceso en esta jurisdicción, la posibilidad ya de tener asistencia de oficio para todos los procedimientos, no solo penales, sino los que lleven civiles además aparejados, y ya me parece a mí que es una garantía absolutamente impresionante que uno pueda litigar y además sin tener que hacer ningún gasto ni satisfacción de carácter económico, si no puedo, no lo de, si en el caso de que ni siquiera vamos a entrar ya en esta materia, en si se puede o no se puede, simplemente si no se desea tener una asistencia de carácter privado, la utilización de todos estos recursos, creo que ya se ha facilitado el acceso al procedimiento de una manera impresionante, pero impresionante. Pero incluso en los casos que las personas deciden no personarse como tales, como acusación particular, como hemos visto en los procedimientos, ya también hay previsiones para poder estar informado de la fecha, hora y lugar, por ejemplo, del juicio, pese a que no tengas una personación formal. Yo creo que el Estatuto de la Víctima ha sido muy amplio y ha ayudado, se han dado toda clase de garantías, derechos y posibilidades para el acceso al procedimiento, pero siempre teniendo en cuenta que es un procedimiento penal, con las garantías y con todo lo que supone un procedimiento penal y con todas las limitaciones que supone un procedimiento penal. ¿Por qué se considera que era necesario dar podemos decir, estas facilidades o esta posibilidad incluso de incorporarse al procedimiento en cualquier momento?
Porque la violencia de género, a mi juicio, es el fenómeno criminal más complejo que existe en la actualidad. Si bien no porque los tipos penales adolezcan de una gran complejidad, porque como todos sabemos, Código Penal, ley de Protección Integral, eso, bueno, siguen siendo los mismos delitos a los que estamos acostumbrados, con algunas matizaciones. Sabemos lo que es un homicidio, sabemos lo que es un asesinato, unas lesiones, unas coacciones, unas vejaciones, unas injurias, lo que sea necesario. ¿Dónde viene la dificultad? No en la regulación. La dificultad viene, evidentemente, en que las personas que están implicadas en este procedimiento tienen o han tenido una relación de afectividad que nos va a dificultar o nos va a complicar de una manera muy importante el desarrollo de un procedimiento penal. Estas implicaciones personales y los sentimientos que hay entre las partes que en este caso se confrontan en el procedimiento, nos va a hacer ver cómo el procedimiento penal va a discurrir por unos cauces a veces muy distintos a los que estamos acostumbrados o muy distintos a aquellos en que se dan entre víctimas y agresores que no se conocen o nada les une. La persona a la que le sustraen un bolso, lo único que quiere es que le vuelvan su bolso y, en su caso, puedes pretender que se castigue al infractor en la manera que la ley prevea o lo que sea necesario. Cualquier tipo de delito, eso pretende. Por el contrario, aquí, ¿qué nos vamos a encontrar? Con unas implicaciones personales y unos sentimientos que nos van a dificultar o complicar mucho. El amor, el odio, los celos, la venganza, la pena, la gratitud, la compasión, la dependencia, la económica, la emocional, la sexual, van a ocasionar que todo esto discurra por unos cauces diferentes. Y, por tanto, le vamos a dar, en este sentido, unas posibilidades diferentes de acceso al procedimiento para que, ya que tiene una complejidad en cuanto a la forma de su desarrollo, se pueda llegar a esta jurisdicción de la mejor manera posible. ¿Para quién no va a ser difícil, para quién de nosotros no va a ser difícil entender que una persona a la que se ha querido, con la que se ha convivido, con la que se ha tenido una relación, en la que se ha confiado, con la que incluso se tienen hijos en común, pueda llegar a cometer delitos tan atroces como cualquiera de los que nos podemos encontrar en el Código Penal, como llegar a perder incluso la vida, los daños a través de los hijos, todas las cosas que eso conlleva? Y, en segundo lugar, además de que no es difícil de entender este problema que hay entre las relaciones de las partes, luego es un proceso con unas dificultades probatorias que no tiene ningún otro procedimiento. ¿Por qué? La mayor parte de los delitos que vamos a ver se cometen en la intimidad, se cometen en el ámbito de la intimidad, en el domicilio, en la casa familiar, donde cada uno desarrolla normalmente su vida privada, su ámbito de intimidad. Es verdad que hay delitos que se cometen en el exterior, en muchos sitios. Nosotros tenemos delitos cometidos pueden ser cometidos en cualquier sitio, pero es muy normal y es una gran dificultad probatoria que sean cometidos los mismos en la intimidad. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes van a tener conocimiento de ese tipo de delitos? Pues las personas, claro, los hijos, los vecinos, los familiares. Eso va a hacer que también la prueba sea muy difícil, porque son personas implicadas, salvo cuando tenemos la suerte, y digo entrecomillado la palabra suerte, de que alguien agrede a alguien en la calle y pasa por allí una señora y de pronto lo ve y encima hace el desarrollo de acto de buena voluntad de venir al juzgado y testificar. Es el testigo perfecto y predilecto, no les conozco de nada, vi cómo esta persona le daba esta bofetada a esta, o vi cómo esta salía corriendo, vi cómo esta persona sangraba. Esos son los testigos ideales, pero normalmente personas implicadas en todo el procedimiento. Eso va a complicar el procedimiento de una manera absolutamente clara y evidente. Eso va a hacer que necesitemos facilitar la incorporación al procedimiento y luego lo que podemos llamar vulgarmente como las idas y venidas del procedimiento. Claro, luego haremos referencia al problema del artículo 416 en cuanto a las dispensas que permite la ley de quien tiene o no tiene obligación de declarar según se haya constituido o no en acusación particular. Aquí también vamos a ver una clarísima diferencia y que además ha habido una evolución jurisprudencial aquí muy importante que creo que a la que debemos hacer referencia luego posteriormente. ¿Por qué? Pues porque la entrada y salida del procedimiento es totalmente distinta a la que nos encontramos en otros procedimientos. Quien formula una denuncia por cualquier materia quiere seguir adelante, salvo algún motivo por el cual pueda pretender no seguir o pueda desistir de esta materia, pero no ocurre lo mismo en violencia. En violencia, si bien la ley permite, en 261, la ley de enjuiciamiento criminal, contra tu marido y tal, no tienes la obligación de denunciar, pero denuncias, decides. En el caso, me refiero a que sea instancia de parte, a veces son la instancia de terceros, cuerpos de seguridad, otro tipo de terceras personas, sanitarios, gente que tiene la obligación, que ahora la tenemos todos, obviamente, de poner en conocimiento noticias criminis, pero normalmente es la persona la que denuncia. ¿Pero qué ocurre? Que una vez que denuncia y ve en qué se convierte todo esto, qué es un procedimiento penal, qué posibilidades tiene, qué ocurre, cómo funciona, qué dimensión tiene, se aterroriza y sale del procedimiento penal inmediatamente. Cuando ve las consecuencias,
porque no pensaba, cuántas veces escuchamos por las mañanas, cómo iba a pensar yo que esto iba a llegar tan lejos, cómo iba a pensar yo que esto iba a ser así, cómo de pronto ve a la persona esposada, hemos llegado hasta aquí, cómo voy a hacer esto al padre de mis hijos. Ese tipo de cosas va a hacer que las entradas y salidas del procedimiento, pues lógicamente sea mucho más fácil encontrar un desistimiento en este tipo de procedimientos que en procedimientos de otra índole, donde la gente lógicamente defiende sus derechos, sus bienes jurídicos protegidos con toda normalidad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con esta posibilidad, que es también uno de los temas tremendamente controvertidos del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a la obligación o no de declarar? Es uno de los grandes misterios y, vamos, de las grandes complejidades que tiene todo el sistema. Todos sabemos que el artículo inicialmente describe que cuando se tiene este tipo de relaciones no es obligatorio declarar cuando llegas a un juzgado. Cuando la gente llega ya directamente te dice, me lo he pensado mejor, no quiero nada, he decidido no seguir adelante, no me voy a personar, yo quiero acogerme a la dispensa, hasta ahí vamos bien, en el primer momento vamos bien. ¿Qué ocurre? Cuando luego esto viene con posterioridad. Me constituyo en acusación particular, como hemos dicho, sin limitaciones desde el punto de vista temporal, pero luego incluso me retiro. Me constituyo, pero luego a mitad del procedimiento me retiro. Veo lo que supone, cambio mi criterio por necesidad, por dependencia, por pena, por lo que sea, y me quiero marchar. Claro, ¿cómo acompasamos esta posible dispensa a declarar o no declarar con las distintas fases del procedimiento? Esto se nos puede complicar muchísimo, porque admitimos que la gente tenga la posibilidad de, dentro del procedimiento, manejarse como quiere. Ahora denuncio, pero luego no quiero seguir, o luego sí quiero seguir. A mí me cuesta mucho encorsetar este tipo de cosas porque entiendo la falta de efectividad de los procedimientos en los que a la gente le obligamos a algo. Yo tengo la suerte en este caso de estar en la fase de instrucción y que luego ya se complica muchísimo más cuando nos adentramos a la necesidad de ir a juicio, declarar en el mismo. Yo en la fase de instrucción, personalmente, abogo por ser súper respetuosa con la posibilidad de que la gente no quiera contar. Si tiene una gravedad tal, se puede seguir aún así el procedimiento porque la ley así lo prevé, que lo podamos seguir a instancia del Ministerio Público si tenemos pruebas suficientes, pese a que la persona no quiera declarar, pero creo que hay un gran peligro haberte abocado a que la persona que no quiere declarar, si la obligas a declarar, indiscutiblemente te mienta. ¿Por qué? Porque no quiere llegar aquí. A mí me han llegado a decir cosas totalmente inverosímiles, o sea, gente, en el sentido de cómo salgo de aquí y cómo salgo de la mejor manera posible sin perjudicar a la otra parte, cuando hay testigos que te dicen, he visto cómo le dio la bofetada y he visto cómo y he visto, y la parte dice por el contrario que no ocurrió, que no es verdad y que realmente incluso te acaban diciendo algunas pobres hasta que la culpa es suya. Y entonces dices, bueno, esto es... Entonces yo creo que hay que ser respetuoso siempre que no sea necesario, y yo soy muy partidaria, ya digo, de la dispensa, sé que no es una opinión unánime ni nada parecido, pero siempre que, obviamente, no sea necesario la continuación del procedimiento o proteger a quien no quiere ser protegido. Por supuesto que en el juego de violencia nos enfrentamos ante la necesidad de proteger a quien no quiere ser protegido. ¿Por qué? Porque consideramos que hay gente que no ve en qué está inmerso en un tipo de procedimiento que puede acabar muy mal. Contemplas una peligrosidad, una potencial peligrosidad que tú ves desde fuera, como podréis ver, y cuando vemos, por desgracia, el caso cúspide, que son los fallecimientos, los procesos de separación, en los momentos de separación, son dificilísimos y están muy vinculados con cómo acaban estos procedimientos. Hay muchas circunstancias en las cuales todos vemos que a veces el Estado ha previsto que puede proteger incluso a quien no quiere ser protegido. No es nada fácil ponerle una medida cautelar de protección a una persona que no la quiere. Os aseguro que la garantía de éxito no es ninguna. Pero a veces uno tiene que pensar que es imprescindible. Yo lo uso muy, muy, muy poco. En alguna ocasión lo he hecho. Fundamentalmente os tengo que decir que con menores. Padres que han venido diciéndote, es que a mi hija le ocurre esto y es que tú lo ves y te lo explican y te lo tal, y la hija es la que lo niega, la hija es la que quiere seguir con el chaval. Todo es así, pero ves a veces que tienes que proteger, y para eso la ley lo prevé, incluso a quien no quiera ser protegido. Si yo me he planteado cuáles serían las posibilidades aparte del tema de la personación legal, que ya conocéis, pero bueno, era al que se refería y al que consideraba que debía hacer referencia, a mí me gustaría plantear cómo creo yo que se podría aprovechar o cómo se podría ampliar en un juzgado como el mío, de violencia sobre la mujer, el papel del procurador. Como ya os he dicho, todos sabemos cuáles son las funciones que legalmente tienen otorgadas y son básicas y fundamentales, si no nos llegaría nada, no nos enteraríamos de nada, la gente no sabría sus plazos, pero yo creo que habría algún otro tipo de labores
que también podrían ayudar. Yo echo de menos en el juzgado a veces que labores, a lo mejor estáis totalmente en desacuerdo conmigo, os parece un disparate lo que voy a decir. Yo son cosas que se me han ido ocurriendo a lo largo del tiempo ante necesidades que he ido viendo en el desarrollo de los procedimientos. Entonces he visto algunas veces problemas, por ejemplo, los acompañamientos. Es muy frecuente que al juzgado de violencia sobre la mujer la gente, bueno, y es un derecho legal, estatuto de la víctima y todo lo demás, que la gente puede venir acompañada de quien quiera. Además, tenemos que respetar incluso el acompañamiento hasta dentro de la declaración, en cualquier momento y en cualquier sitio. A mí os tengo que decir que dentro de la declaración es una cosa que lo digo suave, me iba a decir horroriza, voy a ser un poquito más suave, me parece muy complejo y muy delicado, porque, como os he dicho, las personas a las que vienen acompañando, ¿qué son? Pues mire, un tanto por ciento importante y para mí desafortunado, el nuevo novio o pareja de la persona. Si no hijos, si no hermanos, si no, a veces la gente viene con un amigo, una persona, todo el mundo tiene derecho a venir acompañado, lógicamente en el caso de ellos, a lo que se ha investigado no detenido, no se puede hacer lógicamente por el criterio de la detención, que todos entendéis. Pero a mí me gustaría algunas veces que las labores de acompañamiento se hicieran por gente que supiera derecho, como es un procurador, que tuviera una profesión jurídica. ¿Por qué? Porque a la gente hay que informarla, a la gente hay que asistirla, pero dentro del concepto jurídico de todo esto. No solamente con la buena voluntad de un acompañante. Un acompañante puede ser cualquiera. Una persona con buena voluntad puede llevar a una ONG y decir que venga alguien a acompañar a la persona, pero yo quiero a alguien con formación. Yo quiero a alguien que, sin tener que, para que me pueda ayudar mucho a esas fases, ya digo, previas, preliminares, estas fases en que la gente no tiene muy claro lo que quiere hacer, en que la gente hay que explicarle. No digo que la labor de las defensas letradas, por supuesto, no voy aquí a negar la labor de ninguno de nosotros, pero la labor es un poco de este acompañamiento, este acceso, por ejemplo, a las oficinas de asistencia a la víctima, que es una cosa que puede ser súper importante y puede ayudar muchísimo, muchísimo, porque son oficinas de asistencia a la víctima en general, no a la violencia de género, que están muy bien constituidas, no desde el estatuto que las preveía de la víctima en 2015, sino, por ejemplo, en mi partido judicial en 2024, pero actualmente creo que pueden ayudar muchísimo. Tienen unos profesionales, tienen un trabajador social, un psicólogo, un funcionario que se ocupa de ello, pero a veces a la gente hay que empujarla un poco, hay que impulsarla un poco, hay que explicarle lo que es. Creo que hay labores que se podrían ayudar muchísimo. Por ejemplo, también uno ve el desagrado que producen muchas veces en la gente en los procedimientos penales. Es muy frecuente en el juzgado de violencia que la prueba sea documental, a través de casi siempre mensajes, correos, este tipo de comunicaciones, que exigen posteriormente tener que ser cotejadas por el letrado de la Administración de Justicia para que tengan alguna validez. Los famosos WhatsApp, que estamos todo el día enganchados, las redes sociales. Pues también, por ejemplo, la práctica de los cotejos es una cosa, eso, que la gente a veces son mensajes muy dañinos, muy dolorosos y tal, y a veces la gente también, pues, le resulta demasiado complejo, demasiado complicado, demasiado doloroso, o una victimización incluso, tener que pasar por ese tipo de cosas. Pues yo creo que tampoco me parecería descabellado que una persona que ejerce labores de representación pudiera, en muchas de ese tipo de labores, pudiera auxiliar. Sí, en el caso de que hubiera turnos especiales en los colegios dedicados a la violencia de género, hay muchas labores en las que yo creo que necesito un profesional del derecho, no otro tipo de persona. Una persona que sabe de qué va todo esto y que puede auxiliar en determinadas labores y que pueden ser muy colaboradoras con el juzgado y muy de intermediación, que es la labor que yo siempre he valorado tantísimo en los profesionales con el juzgado. Igual que ya digo, son los que nos ayudan muchas veces con las cosas sorpresivas, con las suspensiones, con muchas cosas que no nos enteraríamos si no se nos dijera por ellos, incluso se nos anticipara. Yo valoro muchísimo cuando se ha metido un escrito, porque ya les digo que va a llegar al día siguiente, que es el día de la vista, porque alguien se ha puesto enfermo y el procurador viene el día anterior y te da un toque. O nos lo hacen saber. Se ha presentado un escrito con este contenido. A lo mejor ese mismo día, gracias a esa labor de esa persona, hemos podido suspender, avisar a la otra parte para que no viniera. Si yo me lo encuentro por LENET el mismo día por la mañana, que además se vuelca en una determinada hora y a veces ni lo tengo cuando tengo que empezar, lógicamente ni voy a poder suspender el juicio, va a haber un montón de profesionales que van a venir, va a haber un montón de testigos que se van a molestar, cuando a lo mejor podríamos haberlo abortado, por decirlo de alguna manera, con anterioridad, gracias a ese tipo de labores de intermediación. Nadie me va a hacer cambiar a la idea de que ese tipo de cosas facilitan y son necesarias. Los juzgados también se equivocan, los juzgados también también se puede venir a preguntar lo que uno necesite, y si los deshumanizamos, como para mí, tengo que deciros que ya digo que no estoy demasiado positiva con la reforma, con estas nuevas formas de trabajo medio robotizado,
porque ya que se esté usando la inteligencia artificial y todo eso, a mí en algunas cosas me parece muy bien, pero en cosas de la Administración de Justicia no es que me dé miedo, es que me da terror. Entonces, creo que habría distintas vías a través de las cuales se podría canalizar un trabajo tan importante de un profesional del derecho cuyos conocimientos hay que aprovechar. Yo lo tengo muy claro que hay que aprovechar. Por tanto, iniciativas como algunas de las del Colegio de Procuradores en turnos especiales, se habló en su momento, no voy a entrar porque por supuesto se lo explicaría mejor cualquier persona del Colegio de Procuradores, pero los convenios con los centros penitenciarios, otro de los temas que en una ocasión tuve la oportunidad de hablar en el Colegio de Procuradores y me pareció magnífico, todas las cosas que supongan enlaces con los distintos operadores jurídicos y se puedan desarrollar a través de figuras como pueda ser la figura del procurador, me parece que van a ser siempre absolutamente un avance. ¿Por qué? Pues por eso, porque colaborando todos en el proceso es como esto sale adelante. Yo creo que nadie me va a poder negar que el voluntarismo de todos los operadores jurídicos es lo que hace la justicia funcione. La justicia tiene unos medios mínimos, absolutamente insuficientes, muchas veces incluso ineficaces, por desgracia. No quiero hablarles ya de las limitaciones de los medios tecnológicos y todo este tipo de cosas. Ya lo que nosotros tenemos, claro, se lo cuentas a esta misma organización que organiza todo esto y alucina con nosotros porque le parecemos los picapiedras, claro. Como es totalmente lógico, tienen razón. Alucinan con los problemas y limitaciones de medios que tenemos, de las poquísimas posibilidades que tenemos, que lógicamente yo quiero creer que todo eso se avanzará, pero nos encontramos con tantas limitaciones todavía que yo pienso que el voluntarismo y el trabajar todos en el mismo barco, cada uno defiende los intereses que le corresponden, pero somos piezas de una distinta organización y Tetris que si no, no va a funcionar. Creo que sí se podrían ampliar las facultades. Creo que, lógicamente, alguno de los que me esté escuchando pensará, bastante tenemos con lo que tenemos. Pues tampoco se lo voy a negar. Ya sé que hay muchísimos problemas con los temas tecnológicos. Ustedes ya sé que las historias del LNT no leen las fechas, no funciona, entra, sale. Todo eso también es por un déficit de medios, a lo mejor que no son los más adecuados. Pero no les faltan funciones. Yo, para mí, siempre he valorado absolutamente la función que tienen los procuradores en cuanto al control de plazos. Claro, que es terrorífico. O sea, que el que se pasen unas horas o un día pueda suponer el fracaso de un procedimiento, me parece que es una cosa que es que no podremos olvidar y obviar nunca. Que sí, que todos podemos avisarnos de plazos y tal, pero lógicamente es una labor, pues lo que digo, que de pronto tienes un procedimiento que te van a contestar a la demanda y como nos ha pasado que por horas o por algún problema acabe fuera de plazo, es que eso ya no vale, ya sabemos todos cuáles consecuencias, no voy a hablar desde un punto de vista técnico, y eso que supone, pues lógicamente unos problemas extremadamente serios y unas responsabilidades para cualquiera de nosotros que estemos implicados y tenga un problema de este tipo, también muy serias. Por tanto, creo que no voy a negar que no es que crea que sus facultades se han vaciado en modo alguno, pero creo que sí hay algunos instrumentos que hace que a lo mejor no tengan tantos desplazamientos como tenían que hacer antes, que siempre estaban. Procuradores para mí siempre han sido parte de la plantilla. Yo cuando empecé mi carrera profesional, imagínense, en un juzgado único estaba deseando que vinieran a verme, pues no tenía nadie, no tenía compañeros, tenía 5 personas en un pueblo de 4 ovejitas y vaquitas y lógicamente eran pues parte de todos, o sea, siempre te habías relacionado a ellos los procuradores del juzgado, no los procuradores, los del juzgado con los que te relacionabas y ya digo, nos facilitamos mucho las labores. Entiendo que hoy en día todo esto es hablar eso de mis vacas y mis ovejitas hace 25 años, que uno con la edad hace este tipo de cosas. Pero eso no quiere decir que yo no entienda que pese a todo lo que se ha modernizado, por supuesto no se han batido las formas, pero sí creo que hay determinadas materias en las que hay que aprovechar a estos se puede aprovechar a estos profesionales para todavía de mayor ayuda y más lo que digo, en un juzgado como los que tienen una necesidad personal. Antes me preguntaban si yo no celebraba juicios telemáticos y todo ese tipo de cosas. Digo, mire, es que yo en el proceso penal que desarrollo a diario, qué telemático ni qué telemático. Yo necesito tener a la gente conmigo, yo la tengo que ver, yo tengo que ver cómo reacciona. No soy de las que piense que da lo mismo verte por una cámara que no. Yo pienso que, bueno, una cosa dando una clase sí, o haciendo otro tipo de cosas, pero lógicamente nosotros tenemos que ver reacciones desde una persona que está llorando, reacciones desde que si tiene rojo el pómulo para saber si ha pasado algo. Yo creo que nosotros necesitamos una inmediación y esa inmediación es fundamental, es importante y por tanto necesitamos personas que directamente estén implicadas en el procedimiento a título personal. El juzgado de violencia sobre la mujer, yo en mi caso concreto, fue un juzgado que todos los días de la pandemia, y quien ha trabajado conmigo lo sabe, yo trabajé presencialmente, consideré que era imprescindible. Era a compañeros que llevan otro tipo de materias, a lo mejor pudieran turnarse para garantizar su salud, que bueno, me parece perfecto, ojalá yo hubiera podido, que también tenía una salud. Y miren, este problema de mitosis y neumonía de ahí deriva. Entonces, por eso les digo que hubiera estado fenomenal, pero era un servicio público que había que hacer a pie.
había que estar allí, había que pasar al detenido, había que ver a la gente. Entonces yo consideré que era una necesidad de implicación de tipo personal y no tan ni telemática ni de otro tipo. Yo entiendo que todo esto puede ser una opinión pura y exclusivamente personal de la experiencia del juzgado y que creo que es todo lo que se pueda reinventar en colaboración lo más absoluta con todos los turnos especiales y específicos que el Colegio de Procuradores pueda crear siempre van a ser buenos. Toda la especialización en todo siempre va a ser una ventaja porque nadie va a abarcar todo, si es que es inviable. Es que las materias son muy distintas. No es lo mismo entenderte con una persona que está en un centro penitenciario que entenderte con una persona que está en un juego de violencia que ir a celebrar un juicio civil con todo el mundo de corbata y muy serio. Es que no es lo mismo, en un mercantil o en eso, no tiene nada que ver. Hay que descender a la arena del juego de violencia diariamente y todas las mañanas para ver que las implicaciones son de tipo personal y la inmediación es básica e imprescindible. Entonces creo que todos esos huecos, en la medida de todas esas posibilidades que yo creo que se pueden dar de hacer determinadas labores, creo que no las debemos dejar. Y sobre todo eso, la especialización en todas las materias. Todos los turnos que el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores puedan hacer en las materias son básicos y fundamentales. Yo he dado el curso, como se ha mencionado anteriormente, el de especialización en Baleares, cuando nació todo esto. Yo era juez de violencia allí y me llamaron y me dijeron que si podía, para los abogados, el curso que hacen la especialización los abogados, lo hice encantada porque consideré que mejor que ellos y yo juntos no podíamos, pues igual con procuradores o con quien sea, todos los cursos que se hagan de especialización en las materias, en cualquier materia, siempre van a ser de una gran ayuda y ya digo, más en materias determinadas y concretas como creo que puede ser este. Pero muchísima especialización y formación, perfecto. Todo lo que se pueda hacer para innovar y para mejorar, pero siempre con especialización, porque el derecho nos lo obliga. No es ya lo que queramos hacer ninguno de nosotros, sino que el derecho nos va a abocar a estar cada día más complejo, más ramificado, más jurisprudencia y más todo, para que tengamos parcelas en las que nos podamos desarrollar. No sé si los tribunales de instancia nos permitirán mayor o menor desarrollo, pues ya iremos viendo. De momento, pues bueno, trataremos de seguir trabajando todos lo mejor que podamos, pero yo creo que no va a ser fácil y para ustedes, desde luego, para vosotros los procuradores, va para mí bastante complejo la fusión que va a suponer en sitios como en mi partido judicial, que son 8 juzgados, el de violencia sobre la mujer, de los juzgados de todo el mundo, ya no va a haber juzgado 1, 2, dónde van a estar las demandas, cómo se van a pasar, porque hay juzgados con atraso, juzgados sin atraso, los escritos, yo sinceramente no tengo ni idea cómo se va a hacer, a lo mejor luego dentro de un tiempo os tengo que decir que fenomenal y que estaba equivocada. Yo de momento lo veo complejo y creo que vamos a atravesar todos una etapa compleja. Creo que vosotros una etapa bastante compleja por todo lo que os digo que conlleva, cómo se va a organizar el nuevo sistema, cómo se van a admitir las demandas, todo lo nuevo. Ahora se van a unificar las cosas, se van a unificar los criterios. Bueno, yo creo que hasta ahora el que las cosas estuvieran un poco más divididas por parcelas y pudiéramos todos ir directamente al procedimiento que necesito, en el servicio que necesito y la persona que lo lleve, facilitaba. Es verdad que los volúmenes que movemos actualmente a lo mejor necesitan un cierto verlo de otra manera y no esta idea mía un poco bucólica del juzgado, pero bueno, pues nada, vamos a darnos el beneficio de la duda y si no ya lo comentamos dentro de un tiempo, cuando veamos que esto ya va evolucionando, pues veremos cómo nos acaba funcionando. Cuando comencé y pregunté el tiempo, porque yo si me dan tiempo no puedo tener más peligro, puesto que como ven la materia son muchos años y además con todo convencimiento y con gusto, me dijeron que eso, que tenía que estuviera unos 3/4 de hora, creo que ya son 50 minutos, y además porque me gustaría que si alguien quiere preguntar algo, cualquier cosa relacionada con lo que hemos hablado, con la materia de violencia de género en general, por supuesto, pues tenga la oportunidad de preguntar y estaría encantada. Bueno, muchísimas gracias, Paloma. La verdad que muy enriquecedor este tema contigo. Particularmente me ha parecido muy interesante. Sí que damos pie a que ya tenemos el canal de preguntas abierto. Aprovecho para recordar que si queréis estar al tanto de este tipo de webinars, sobre todo del ciclo de Innovando la Procura, que sigáis nuestro LinkedIn dentro de WordPress Cruel Legal Software para que podáis estar pendiente cuando hagamos más de este tipo de sesiones. Bien, voy a mirar un momento porque voy a ver un poco las preguntas que me van pasando y vamos a ver. Tengo aquí, Paloma, ¿qué buenas prácticas recomendarías a los procuradores para mejorar la protección de las víctimas durante el proceso judicial? Uf, la pregunta es demasiado... No sabría muy bien cómo contestarla, la verdad. Es que yo dar buenas prácticas me parecería osado por mi parte. Os tengo que reconocer que yo creo que no sé realmente, me gustaría que la persona que la ha formulado aclarara un poco más qué quiere. Yo creo que
como he dicho anteriormente, la implicación en el procedimiento al nivel de la necesidad que se genere en la parte, en todas las labores que os he dicho que en determinadas cosas se pueden ayudar, acompañar, explicar, informar, pueden ser las mejores prácticas. Yo buenas prácticas me parecería muy osado por mi parte que le diga a un procurador una guía de buenas prácticas. Yo como mucho a mis alumnos de los jueces en prácticas que vienen y les puedo decir un poco, me parecería que yo buenas prácticas, yo creo que la guía de buenas prácticas parten de la base con ella. Yo nunca he tenido problemas de malas prácticas en este sentido, sino pido implicación. Yo solo creo que con implicación, conocimiento claro de la materia y de la diferencia de los procesos de otro tipo, creo que ya con eso y el resto, creo que no soy yo la persona más adecuada para, me No parecería, hay ya digo, problema. un poco osado por mi parte. Bueno, es respetable. Tengo otra pregunta que comentan. ¿Recomienda la personación desde inicio del procedimiento? Yo sí. Yo sí porque, como bien he dicho, yo, claro, ahora voy a decir sí por el único problema que vería. Yo sí, ¿por qué? Porque a mí me gusta tener procuradores desde el minuto uno. Como bien he dicho, son personas a las que valoro, con las que tal, y me facilitarían muchísimo en la fase de instrucción tener procuradores. O sea, cuando nos vemos requiriendo, es que necesitamos datos de un testigo, requieras a la parte para que aporte. Si yo tuviera el procurador me daba la vida, desde el punto de vista procedimental, que si me presenta el escrito, así lo hace, así lo trae. Lógicamente eso facilitaría a gente que se desarrolle el procedimiento penal sin abogado. De ellos no, de ellas. En algunos casos, lógicamente como tuviera una persona como un procurador. ¿Qué problemas veo? Lo que os he dicho respecto a luego las dispensas y el que no permitan aplicar la dispensa si te has personado como acusación particular. Como el problema que hay es que ahora sí se entiende que en el momento que tú te personas como acusación particular, tú tienes el derecho, la dispensa a no declarar. Te personas. Antes se entendía que el hecho de que tú luego te retiraras, por ejemplo, te reactivaba la dispensa. Ahora no. Desde el pleno que hubo en 2020 se entiende que no. Que el que ya se ha metido como acusación particular no puede venirse atrás y ahora decir que ya no. Pues claro, si nos personamos como acusación, estoy hablando en el caso de ellas, claro, si nos personamos como acusación particular desde el principio y luego vienen diciéndonos por detrás se acabó determinadas posibilidades, es el riesgo que veo de fondo, de forma, por supuesto, en todo caso. Yo estaría encantada de que hubiera un turno que ya acompañara conjuntamente incluso a poner la denuncia como ya van desde el principio y acompañar a la señora o señor desde toda la evolución del procedimiento. Por mí, por supuesto que sí, pero porque son, yo he dicho, para mí es gente muy necesaria y para mí como es un auxilio, cuanto antes los tenga mejor. Muy bien. Vale, tengo otra por aquí, también enfocada a los procuradores. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que enfrentan los procuradores en los procesos de violencia de género? Desafíos. Yo creo que actualmente no creo que tengan unos desafíos diferentes a otros procedimientos. Realmente. O sea, si seguimos manteniendo la figura del procurador en la figura que tenemos actualmente, yo creo que el mayor desafío para mí es que se amplíen sus funciones, que se les aproveche más. Ese para mí sería el auténtico desafío en los procedimientos, que fuera una figura jurídica más utilizada, puesto que es una figura jurídica con unos recursos que no será ni la primera y segunda vez y no quiere hacer de menos a nadie, nadie se me pueda molestar, que incluso se ha visto que los conocimientos jurídicos del procurador hasta se los ha hecho saber al abogado. Tú ves, a veces les ves hablando y ves que el procurador está diciendo al abogado, yo haría esto, yo haría aquello, porque eso yo lo he visto y lo veo. Entonces yo creo que fundamentalmente desafíos, pues yo creo que realmente eso, una mayor implicación y si puede ser más tiempo para mí en la fase de instrucción sería ideal, como os he dicho. Ahora, cuidado con luego las constituciones de acusación particular, no, en el caso de ellos no tienes ese problema. Si los tienes desde el principio, muchísimo mejor. Todas las labores que ellos hacen se pueden ir haciendo desde el principio. Todos los cómputos, creo que es un gran, 4 ojos ven más que 2, de plazos para los letrados, se les da a veces 5 días para que te aporten unos testigos, los datos de domicilio, filiación y no sé qué. Los letrados que tienen 1000 cosas y tienen están menos familiarizados en estos temas de los plazos. Que el procurador vaya detrás, oye, dame estos datos que te han dado 5 días, que te han requerido para esto. Por supuesto que para mí como desafío, tener una mayor implicación, lo tengo clarísimo. Cuanto más implicados podamos estar y cuanto más tiempo se disfrute el trabajo con ellos, porque yo, claro, yo ya los pillo, por decirlo de alguna manera, salvo en civil, que yo también tengo competencia civil en materia de derecho familia, yo ya lo cojo ya en fase intermedia. Fase intermedia no disfruto tanto de la ayuda de esos profesionales, ya vienen a recoger para hacer sus quitos de calificación, pero por el contrario, sí considero que es un gran reto en los procesos de familia. Si bien es cierto que los procesos de familia que yo llevo vinculados a los procedimientos penales, creo que es cierto que son especiales en cuanto a que normalmente es distinto a los procesos civiles normales en que la parte a veces no viene, representa al procurador,
Es verdad que en violencia la gente viene más, es más frecuente que estén allí, pero por supuesto que todo el tiempo que estén, ya digo, con la parte, y de verdad que la parte a veces necesita alguien con conocimientos, pero imparcial, y que esté ahí, y que yo creo que eso le puede ayudar mucho a la gente, porque el gran problema que yo veo es la ignorancia del sistema y la desinformación. Y a veces la gente se mete en donde no se hubiera querido meter jamás. Entonces creo que todo lo que se pueda desde el minuto uno, estar acompañado y tener profesionales que estén con eso, porque ya saben ustedes, a lo mejor tenemos un profesional, un letrado, que el pobre está llevando 7 cosas a la vez en 3 juzgados. Pero si por el contrario a lo mejor la persona estuviera en cada caso, ya hubiera un procurador desde el principio, podría estar todo el tiempo con esa dirección. Yo personalmente creo que se podría aprovechar muchísimo. Por tanto, desafío, la mayor implicación. Que les deje. No estoy diciendo que la implicación no sea de ellos. Digo que el sistema haga que tengan esa implicación, lógicamente, que se expandan sus funciones. Entendido. Muy bien, tenemos una más y es, desde que tenemos la designa, al menos recomienda la personalización inmediata o es mejor esperar instrucciones del letrado. A ver, yo reitero mi misma teoría que para mí inmediata, pero creo que es mejor ponerse en contacto con el letrado. ¿Por qué? Porque nos encontramos con unos lapsos temporales en los que la gente en el juzgado de violencia sobre la mujer cambia de criterio a veces 3 veces seguidas. Entonces, a lo mejor el letrado se ha designado al procurador, pero al letrado le ha llamado la señora la tarde anterior que no se quiere personar. Eso es el pan nuestro cada día, que ha cambiado de idea, que quiere otra cosa, o que sí lo quiere, o que ahora quiere una medida cautelar que no pidió. Entonces, creo que siempre está bien hablarlo con el letrado antes de hacer. Creo que con el mayor carácter inmediato posible estaría fenomenal. Es decir, recibe uno, hablo con el letrado y a ver qué me dice el letrado, qué opina la persona, porque si no puede haber muchos cambios. Nos encontramos muchísimo con entradas y salidas del proceso, quiero seguir, no quería medidas cautelares, ahora sí las quiero. Y como la persona que ha estado en ese momento, en ese día, en esas diligencias iniciales, es el abogado, es el que puede saber, ya digo, a veces la gente hace una determinada actuación en mi juzgado y salen por la puerta y fuera les están diciendo al letrado que ya no lo quieren. Entonces yo creo que es prudente siempre, lógicamente, ver a ver qué me dice el letrado, si esta persona o se lo quiere pensar un poco la señora antes de constituirse en acusación particular, o hay que explicarle estas posibilidades de constitución en acusación particular. Yo sería prudente y con celeridad, sin perder tiempo, pero sí, por supuesto, lo haría siempre sabiendo, por saber, sobre todo, ya les digo, para llegar a lo que opina la parte, porque la parte es mucho más variable, mucho más voluble, mucho más cambiante que en cualquier tipo de procedimiento que pueda existir a mi juicio. Muy bien, Paloma. Bueno, pues ya hemos agotado el tiempo, sí que darte las gracias por esta sesión, agradecer también a todos aquellos que están escuchándonos y viéndonos también y recordaros que estéis atentos a nuestros próximos webinars que estaremos anunciando próximamente a través de nuestras redes sociales. Y de nuevo, Paloma, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros en este webinar. Gracias a vosotros y únicamente decir a las personas que estén escuchando que ya soy facilísimamente localizable porque magistrado juzgado, además no tenemos tip, somos muy fáciles de encontrar en los juzgados, con lo cual cualquier cosa que cualquier persona quiera, pueda necesitar o le gustaría preguntar, mi puerta siempre está abierta en mi juzgado para todo el mundo. Creo que los profesionales que me conocen saben que es así y me gustaría que cualquier persona que tuviera cualquier inquietud en esta materia o le pueda aparecer o necesitar cualquier cosa, que cuente que por mi puerta va a estar siempre abierta para cualquier persona que en el ejercicio de estas labores y en esta materia pues quiera hacer cualquier consulta o yo encantada en cualquier caso. Y gracias a vosotros. Gracias a ti. Buenas tardes.